radiopeniel.net presenta tu programa Impacto de Vida en Jesús con el pastor Guillermo Fernández. Muchas bendiciones para todos aquellos que en esta hora sintonizan esta su emisora de Dios, Radio Peniel, cara a cara con Dios. Es un enorme placer estar nuevamente hoy viernes en la noche compartiendo la verdad del Evangelio. Un Evangelio que trae esperanza, salvación y vida por medio de aquel que murió y resucitó. Aquel que es el Señor de señores y el Rey de reyes, Jesucristo, el único, el que es trascendente, aquel que cambia, que puede transformar cualquier situación en nuestra vida. Y nosotros hemos sido llamados a mantener una relación con Él. A través de los años la iglesia ha perdido la eficacia de la verdadera adoración a Dios. Y es por eso que en esta noche hemos sido movidos a tratar un tema que nos responsabiliza en nuestra relación con Dios. Hay mucha gente que cree en Dios, pero su vida está muy distante de mantener una verdadera, una transparente de relación con Dios. Y hemos llegado a un nivel donde hemos creído que Dios es asistir a una vez en la mañana, quizás el domingo en la escuela dominical o algún que otro tiempo de relajación social. Hemos visto iglesias que tienen más programas sociales que tiempos de búsqueda, tiempos de comunión, tiempos de encuentros con Dios. La Biblia nos enseña a través principalmente de los evangelios, aunque en el Antiguo Testamento también, cuando muchas personas recibieron un impacto de cambio en sus vidas porque tuvieron un encuentro con Dios. El ser humano está saturado de religión, de conceptos religiosos. Todo el mundo sabe acerca de religión, de dogmas, de versículos, quizás de leyes, de toda una serie de amalgama de pensamientos y de conceptos religiosos, pero la Biblia no nos llama a eso. La Biblia nos llama, y la Biblia como palabra de Dios nos desafía a una relación con Dios. Y ahí es donde fallamos. Y cuando fallamos la relación, entonces entra la religión. Y la religión no son más que hábitos que de manera recurrente o repetitivo nosotros asumimos en la vida. Con visitar una iglesia, o quizás con ir a una sinagoga, o con participar de algún culto donde se invoque alguna deidad. Y todo eso es religión. Sin embargo, Jesús, el autor de la vida, nos desafía a que busquemos. Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Jesús nos desafía a mantener una dinámica en la relación con Dios. Hoy quiero tratar con ustedes bajo el tema disciplina espiritual. Y para eso les invito a que ustedes puedan, el que tenga su Biblia ahí en la mano, en el libro de Hechos, capítulo número 3 y versículo 1, y leemos textualmente la palabra de Dios. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Es decir, que la iglesia primitiva mantenía desde sus inicios una disciplina espiritual. Disciplina, ¿qué es disciplina? Dice el diccionario que es un conjunto de normas para mantener el orden entre los integrantes de un grupo. El cumplimiento de las reglas por parte de alguien. La disciplina se refiere explícitamente a normas, a reglas, orden, todo aquello que organiza un proyecto, nuestra vida diaria. Si no tenemos disciplina en el hogar, si no tenemos disciplina en el trabajo, si no tenemos disciplina quizás en la iglesia, en nuestra relación con Dios. Todos estos elementos son necesarios e indispensables para alcanzar las metas y propósitos en la vida. Es imposible que podamos alcanzar algo si no mantenemos una secuencia, una sistematicidad, un orden, una disciplina. Un proyecto no se puede cumplir a menos que haya disciplina. La palabra nos muestra las consecuencias del desorden. Y en el libro de Santiago, capítulo 1 y versículo 8, dice la Escritura que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y la palabra doble ánimo significa voluntad inconstante, variable, indefinible en lo que quiere o desea.
Es decir, que no está seguro o no persevera en sus metas. Una persona que es inconstante muestra que no tiene disciplina, que no tiene orden, que no tiene reglas, que no tiene una metodología para alcanzar algo. Cuando no tenemos disciplina, estaremos variando y siendo inconstantes en lo que deseamos o sobre lo cual nos hemos proyectado. Nuestro patrón cultural o modelos que nos rodean nos han marcado en ser irresponsables, inconstantes, abandonar las metas, claudicar en los momentos de crisis, movernos de manera insegura, tomando decisiones imprecisas. Esta es la tendencia nuestra como seres humanos. Nos desanimamos, apelamos a los sentimientos, apelamos a los deseos, apelamos a las emociones. Y todo esto es falso, es peligroso. Por eso muchas veces tenemos problemas en el trabajo, tenemos problemas después en la autoridad que está por encima de nosotros, porque estamos siendo personas emocionalistas, personas sensacionalistas, personas que se mueven por emociones y no porque hay un patrón, hay un modelo serio, responsable de disciplina. Israel, por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 16 y versículo 35, dice la escritura: y los hijos de Israel comieron maná, escuche esto, durante 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Comieron maná hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Los hijos de Israel, dice en Josué capítulo 5 y versículo 6, para apuntalar esta experiencia traumática de Israel durante 40 años en el desierto. Dice Josué 5:6, y los hijos de Israel anduvieron 40 años por el desierto, hasta que murieron todos los hombres de guerra que salieron de Egipto, por no haber obedecido al Señor. Por eso el Señor les dijo que no verían la tierra que les había prometido a sus padres, una tierra abundante de leche y de miel. ¿Usted se imagina? 40 años caminando en el desierto. Es traumático. Una travesía de 40 años por el desierto es de las peores ofertas turísticas que usted pudiera recibir durante toda su vida. Si le añadimos que la temperatura en el desierto está por encima de los 45, 50 grados fácilmente, comiendo maná y codornices, las únicas ofertas disponibles todos los días por 40 años, sin una vivienda adecuada. Acuérdense que vivían en casas de campaña, armándola y desarmándola continuamente. No tenían quizás los servicios que hoy nosotros tenemos, servicios sanitarios me refiero, una ducha, quizás el agua disponible para saciarse. Nada de eso tenían. Y así estuvieron. Una generación completa murió hasta poder entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? ¿Por qué un viaje tan largo? Según cuentan los historiadores, podían haber hecho el viaje en 40 días. Sin embargo, pasaron 40 años. Fueron inconstantes en cumplir las reglas o mandamientos que el Señor le había dado. No mantuvieron una dinámica de adoración a Dios. Es decir, que perdieron la disciplina espiritual, su relación con Dios. Ellos no aprendían de sus propios errores, sino que persistían, perseveraban, haciendo las mismas cosas. Manifestaron doble ánimo en vez de permanecer en la obediencia a los mandamientos de Dios. En el libro de los Hechos encontramos una iglesia con disciplina en su dinámica espiritual. Diga conmigo, disciplina espiritual. Y eso lo encontramos allí en Hechos 3:1. Dice, un día Pedro y Juan subían juntos al templo. Eran las 3 de la tarde. Es decir, el momento de la oración. Aquella iglesia primitiva tenía disciplina. Una iglesia que tenía su horario para encontrarse con Dios. Y no solamente estoy hablando de este pasaje, hay muchos otros pasajes. Ellos tenían las 3 de la tarde como el momento o la hora de la oración. Noten ustedes que no estaban hablando de un culto de oración o de un servicio de oración. No estaban hablando de otro tipo de actividad social, sino las 3 de la tarde era el momento donde ellos habían decidido por disciplina para acercarse a Dios.
para desarrollar su relación con Dios. Hoy decimos que no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Yo no sé, parece que ellos tenían más tiempo. El día duraba más que ahora. Pero yo sí sé, es que la Biblia nos enseña que ellos eran disciplinados. ¿Cuáles son las consecuencias de no mantener una disciplina espiritual? Usted se ha preguntado. Vamos a Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es decir, que el Señor, el mismo Señor, está alertando a la iglesia, alertando al pueblo de Dios sobre la necesidad de velar y orar. Y nosotros tomamos esto como una opción secundaria. Velar y orar no es la prioridad de la iglesia contemporánea. La prioridad de la iglesia contemporánea es otra. Quizás sea un buen culto, quizás sea pasarla bien, un pastor chistoso donde nosotros podamos reírnos a carcajada. Esa es la tendencia de lo que vemos hoy en día. Pero acuérdense que el no tener una disciplina espiritual que desarrolle nuestra relación espontánea con Dios, pues cometeremos el triste error de ignorar a la hora que el Señor vendrá a levantar su iglesia. Cristo viene pronto. Las señales, las profecías se han cumplido. Cristo está a la puerta. Usted que es creyente, o si usted no es creyente, Cristo no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y su sí es sí, su no es no. Y Él dijo, yo vendré a levantar a mi iglesia. Yo vendré a levantar una iglesia santa, una iglesia sin mancha ni arruga, una iglesia que está preparada. Y se usa quizás el símil, la comparación como la novia. La novia que está allí en la punta del pasillo de la iglesia, esperando a que venga el novio para tomarla y avanzar y para que se consuma esa unión. De igual manera usa la Escritura para revelar ese encuentro, esa relación, donde la iglesia tiene que estar preparada, vestida, acicalada, para esperando al novio. ¿Qué es disciplina espiritual, mi querido hermano? Es mantener hábitos inviolables por causa ajena a nuestra voluntad de buscar al Señor. Es mantener hábitos que nos establecer horarios y lugares para cultivar nuestra relación con Dios. Es desarrollar un compromiso personal en el estudio de la palabra de Dios, la oración y también el ministerio. Porque no es solamente saber tanto, aprender tanto de la Biblia que nos convertimos en teólogos y orar tanto a Dios que podamos bajar el cielo y la tierra, pero también está la parte nuestra. Santiago decía, la fe sin obra es muerta. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de pandemia, tiempos de virus. ¿Y qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estás haciendo tú? Pregúntate, tú que dices que amas a Dios, ¿qué estás haciendo por otros que están cerca de ti? Nada. Solamente espera que Dios revela tu vida, que Dios te bendiga, que Dios te cuide, que Dios te salve, que Dios te proteja de este virus. Eso está bien, mi querido hermano. Pero también es tiempo de que tengamos disciplina y tengamos conciencia de aquellos que están en situaciones difíciles en los hospitales, por esos médicos que están allí batallando por la vida de millones de personas ahora mismo en el mundo entero. Tenemos que levantar clamor por ellos. La iglesia tiene que volverse una iglesia que se involucra en lo que está afuera. Eso es disciplina espiritual. No es solamente orar y estudiar la palabra, sino también la eficacia del ministerio, de la ocupación nuestra como iglesia. Veamos en Hechos capítulo 6, versículo 4, cómo también los apóstoles establecieron esa disciplina. Dice la Escritura, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La palabra persistir o permanecer denota una acción continua. Diga conmigo, acción continua. Eso es disciplina.
Cuando somos indisciplinados, entonces seremos inconstantes. Somos de doble ánimo, porque no estamos perseverando en alcanzar una meta, en lograr un propósito o un objetivo definido. Jesucristo mostró disciplina durante toda su estancia terrenal. Él fue constante, fue sistemático. Él cumplía su proyecto de vida que había traído a esta tierra para alcanzar a los perdidos. Él no se la estaba pasando bien allí en las playas de Israel, o quizás buscando una buena posada para descansar el fin de semana. Jesucristo permaneció activo en una dinámica constante, en una ocupación ministerial. Así que nosotros podemos entender que Jesús mostró como ejemplo de legado a nosotros una vida de disciplina espiritual. Los apóstoles también dice que ellos permanecían. Vamos a permanecer, vamos a persistir. Esas son frases que denotan esa determinación de disciplina espiritual. Usted tiene que proponérselo. Usted tiene que comenzar a tener cambios en su vida. No puedes vivir una vida donde todo es redes sociales o Netflix o pasarla bien el fin de semana. Y cada día es trabajo y llegas a la casa cansado y es una rutina que te envuelve, que te consume, y tu relación con Dios está débil. Entonces estás esperando el momento de crisis para invocar la presencia de Dios en tu vida. Mira, hermano, aquí tenemos un ejemplo que también a mí siempre me ha impactado, y está en el libro de Lucas, capítulo 12, y versículos 36 y 37, y encontramos a Ana, la viuda. Esta viuda tenía un real programa de disciplina espiritual. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, dice la escritura, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta mujer es digna de ser admirada, reconocida e imitada. Esta mujer, yo no sé si era la que tenía la llave del templo, yo no sé si ella era amiga del sacerdote, del pastor, yo no sé, pero dice que esta mujer prácticamente vivía en el templo. Dice que ella no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y lo más interesante es la edad que esta mujer tenía. Esta mujer era una anciana. Yo no sé quién le buscaba la comida, yo no sé quién la llevaba al hospital, yo no sé quién la acompañaba, quién le ponía la muleta o la silla de ruedas, pero yo sí sé que esta mujer tenía una profunda convicción, una determinación de ser una mujer con disciplina espiritual. No se apartaba del templo, no dice que estaba en los cultos, estaba en ayunos y oraciones de día y de noche. Por eso que la iglesia primitiva era una iglesia explosiva, era una iglesia en avivamiento, era una iglesia donde el Señor cada día añadía a la iglesia los que eran salvos. ¿Sabe por qué? Por mujeres como Ana. Por mujeres como Ana, mujeres que permanecían. Hoy hay una ausencia de este tipo de cristianos. Hombres y mujeres de Dios comprometidos con la causa de Dios, con el reino de Dios. Veamos otro hombre que a mí siempre me ha impactado, y yo quiero que tú te sientas motivado por el testimonio de Daniel. Dice la palabra en Daniel capítulo 6 y versículo 10. Y cuando Daniel supo que el edicto, es decir, la orden, el decreto que el rey había firmado, dice que Daniel, un decreto en su contra, Daniel entró en su casa, abrió las ventanas de su alcoba que daban hacia Jerusalén, y 3 veces al día, escuche esto, 3 veces al día se arrodillaba y oraba a su Dios, dándole gracia como acostumbraba a hacerlo. Diga conmigo, tenía la costumbre de hacerlo.
Daniel tenía disciplina espiritual. Todo el mundo habla de Daniel. Todos los creyentes saben la historia de Daniel y lo que aconteció en la vida de Daniel, pero pocos hablan de Daniel como el prototipo del hombre que tiene disciplina espiritual, del hombre que permanece, del hombre que se mantiene, del hombre que está allí perseverando 3 veces al día. Daniel no esperó que llegara la crisis o el conflicto para empezar a orar. Daniel tenía disciplina espiritual. Nunca tuvo que esperar la acusación para empezar a clamar a Dios por respuesta inmediata. Daniel nunca esperó tener un problema con su jefe para entonces ir a la casa y allí pedirle a Dios que lo salvara. La Biblia, mira, escucha esto, la Biblia nunca menciona a Daniel en el foso de los leones orando por miedo a ser devorado. ¿Sabes por qué? Porque ya Daniel había orado. Entonces nosotros tenemos un conflicto de intereses. Porque nosotros esperamos que llegue el problema, que llegue la crisis. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos disciplina espiritual. Y como no tenemos disciplina espiritual, entonces la crisis y el problema es lo que nos empuja a nosotros entonces a volvernos a Dios. Daniel es el modelo perfecto de ese hombre o de esa mujer espiritual que tiene disciplina que debiéramos de vivir nosotros. Debemos de imitar a Daniel. Debemos de establecer prioridades en nuestra vida. ¿Por qué levantarnos en la mañana y empezar a leer todas las noticias y todos los chismes de este mundo? Que lo único que traen es información y muerte. No hay trascendencia. Eso no te cambia la vida. Al contrario, te enluta. Debiéramos de levantarnos en la mañana bien temprano e invocar la presencia de Dios sobre nosotros y sobre la familia. Pero no lo hacemos, nos descuidamos. Empezamos a abrir Facebook y empezamos a abrir Instagram y empezamos a ver todo lo que está pasando y las fotos de todo el mundo y entonces nos estamos alejando de Dios. Pero Daniel no tenía Facebook, Daniel no tenía Instagram, Daniel no tenía Twitter. Daniel era un hombre con disciplina, que tenía prioridad y sabía lo que quería alcanzar. Dice la Biblia, para que te quedes más impresionado con Daniel, en el versículo 10 y versículo 12. Entonces aquel hombre me dijo: no tengas miedo, Daniel, porque tus palabras fueron oídas desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Precisamente por causa de tus palabras he venido. Es decir, que la disciplina espiritual de Daniel afectaba el cielo y la tierra. Allí está el ángel de Dios hablándole directamente. Mira, mi hermano, déjame decirte algo. Hoy hay mucha gente quejándose en las iglesias, mucha gente como haciéndose la víctima, mucha religiosidad en la iglesia. Dios trabaja con gente responsable. Dios se mueve, la gloria de Dios no se manifiesta en cualquier parte. La gente dice: no, porque yo tengo fe. No basta con tener fe, hace falta tener convicciones. Hace falta tener una dinámica, una vida disciplinada espiritualmente con Dios. Una relación constante, sistemática con Dios. Nuestra inconstancia recibirá un alto precio. Y no quiero que te sientas molesto conmigo. Solamente te estoy compartiendo lo que la palabra y lo que el Espíritu nos motiva en esta hora a compartir. Dice en la palabra en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 10 y versículo 12. Pero mientras ellos fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas, diga conmigo, las que estaban preparadas, las que tenían disciplina espiritual, entraron con él a las bodas. ¿Y sabes qué pasó? Y se cerró la puerta. Y después llegaron también las otras vírgenes, las otras mujeres, y decían: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió, escuchen la respuesta del novio: de cierto les digo que no las conozco. La insensatez o la falta de disciplina espiritual conllevó a aquellas mujeres a su peor irresponsabilidad. Ellas sabían que él vendría, pero no se prepararon. Llegó el esposo, es la tipología de Jesucristo, y a esa hora
salieron a comprar aceite. Fueron finalistas. Ellas gritaron y suplicaron, pero el novio les dijo: no las conozco. Escuchen esto, porque me causa atención, me causa interés la respuesta del novio. Y el novio le está diciendo: no las conozco. Mientras estudiaba este pasaje, yo pensé, el novio debía de decirle, según la descripción del pasaje: no están preparadas, no se prepararon, sorry, lo siento, no están aptas para entrar a mi presencia. Pero eso no fue lo que el novio les dijo. Le dijo: no van a entrar porque no las conozco. Claro que sí me conoces, lo que quizás ahora no te acuerdes de nosotras. Este pudiera ser un buen argumento para ser aceptadas, pero lo cierto es que la puerta nunca se abrió. Qué pena, mi hermano, para estas mujeres que perdieron el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque fueron inconstantes, porque no permanecieron, porque no prevalecieron, porque no mostraron seriedad en su relación con Dios. Simplemente asumieron ciertos hábitos y se relajaron. Así está mucha gente en la iglesia hoy en día, está relajada. Y solamente van a la iglesia a pasarla bien, a ver si el pastor le gustó el mensajito que le dio. ¡Qué bueno! Nos sentimos bien. Mira, ten mucho cuidado, despierta. Mi querido hermano, amigo, que estás escuchando esta palabra. Yo no sé dónde tú estás hasta ahora, pero despierta, porque Cristo va a venir y te va a llamar un día. Y yo no sé si tú vas a estar preparado o no, pero tenemos que prepararnos. Este es el tiempo. Este es el tiempo de despertar. Este es el tiempo. No te das cuenta cómo está la humanidad. No te das cuenta que el mundo va de mal en peor. No te das cuenta que lo único que tiene la respuesta, lo único que tiene la capacidad de cambiar tu realidad se llama Jesucristo. ¿Cómo vas a cambiarlo? ¿Cómo vas a vender a Jesús por la basura de este mundo? El apóstol Pablo lo dijo enfáticamente: cuántas cosas para mí eran ganancia, mas ahora que conozco a Cristo, todas las he estimado como basura. Cristo tiene que ser lo primero, y para eso no basta con ir el domingo a la iglesia. Hace falta desarrollar una relación dinámica, una relación responsable con Él. Dice la palabra en Mateo capítulo 25 y versículo 13: estén atentos, porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Estén atentos, manténganse alerta, permanezcan vigilantes, desarrollen disciplina espiritual. Si no establecemos hábitos prácticos y costumbres para desarrollar nuestra relación con Dios, ¿cómo vamos a estar alertas y preparados? La palabra nos enseña en Mateo capítulo 7, versículo 22 y versículo 23. Y aquel día, escuchen esto, aquel día, no es hoy. ¿Te parece que ese día no va a llegar? Pero va a llegar. Y aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero yo les diré claramente: nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de la maldad. La peor frustración, mi querido amigo, hermano, que nos escuchas en esta noche, la peor frustración y tragedia es haber desperdiciado nuestro peregrinaje en esta tierra, viviendo un evangelio a mi manera, imponiendo mis interpretaciones del reino de Dios, subvalorando los mandamientos y ordenanzas del Señor, mostrando irresponsabilidad e inconstancia en nuestras obligaciones, viviendo de manera inconstante o de doble ánimo, sin disciplina espiritual. Todo esto será trágico, mi hermano. Lo que hoy no sembremos, mañana no lo podemos recoger. Ese es un principio del reino de Dios. Todo lo que el hombre siembra es lo que mañana va a recoger. El Señor nos alerta en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo sobre las mujeres insensatas o irresponsables. Número 2, sobre el siervo negligente. Y número 3, el juicio de las naciones. Es como una secuencia lógica del presente y del futuro. La iglesia se representa allí en esas mujeres.
insensata, los creyentes insensatos, porque sabían lo que tenían que hacer y no lo hicieron. Y después viene el siervo negligente, ese que no aprovechó el tiempo, ese que fue irresponsable. ¿Y sabe qué viene después? La peor parte, el juicio de las naciones. No nos olvidemos de que esto lo dijo el propio Jesucristo, y si lo dijo Él es porque se va a cumplir. Lo que no seamos o no mostremos en el presente, indudablemente que no podrá afectar nuestro futuro. Siempre buscamos justificaciones para ocultar nuestra irresponsabilidad. Algunos dicen: el pastor es un pesado, tengo demasiado trabajo, tengo 3 trabajos, los biles, las cuentas, estoy complicado, son tiempos difíciles, tengo muchos problemas, esto del virus me ha sacado de paso, ¿verdad que estoy un poquito alejado de la iglesia? Necesito trabajar en 2 o 3 lugares para buscar el dinero. Quizás más adelante voy a ver si me incorporo. Es que también no soporto a los hermanos de la iglesia y su hipocresía. No me gusta la forma en que este pastor nuevo está predicando. De todas formas, ya yo oro en mi casa, el Señor está conmigo. Estas y un sinfín de argumentos presentamos y hasta nosotros mismos no los creemos para mostrar el doble ánimo, la irresponsabilidad y la falta de disciplina espiritual. Realmente, ¿sabe lo que tenemos? Lo que tenemos es, número 1, un trastorno de prioridades. Cuando Jesús no es lo primero en tu vida, entonces tú y yo tenemos un trastorno de prioridades. Número 2, tenemos idolatría. Cuando Jesús es segundo, entonces somos idólatras porque estamos anteponiendo cualquier cosa antes de Jesús. Y la Biblia esto lo llama idolatría. Idolatría no es adorar una imagen. Estamos adorando muchas cosas en esta vida y estamos delegando a Jesucristo. Número 3, estamos aceptando la esclavitud a las vanidades y los afanes. Y tenemos una intensidad de trabajo porque necesitamos dinero para poder pagar toda la vanidad y todos los afanes y todas las ofertas temporales de este mundo. Número 4, estamos teniendo una acumulación progresiva de problemas. Tratamos con nuestras fuerzas y habilidades de resolver todo. Hermano, Jesús dijo: vengan a mí. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que con tus habilidades, con tus recursos, con tu fuente, con tus contactos no basta? Es necesario que te vuelvas al autor de la vida, el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Sabes qué también nos pasa? Tibieza o frialdad espiritual. Hemos perdido la pasión por Jesús. Hemos perdido el primer amor, hemos perdido el deseo, aquel intenso que teníamos al principio cuando estábamos agradecidos por lo que Cristo había hecho en nosotros y teníamos un testimonio y estábamos compartiendo la palabra. Hemos perdido eso y ahora estamos tibios, ahora estamos fríos. Y el Señor dijo: por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¡Qué vergüenza, hermano! Corre a Jesús, ahí mismo donde está, para el coche y comienza a conversar con el Señor. Dile, pídele perdón por la tibieza, por la frialdad, por haberlo puesto a Él como segundo. ¿Sabes qué pasa? Lo que realmente nos pasa es que somos víctimas de la religiosidad. Y es la ausencia de la llenura y del fuego del Espíritu Santo. Lo que cambia la iglesia de la religión es el Espíritu Santo. Es la presencia, es el power, es el poder del Espíritu de Dios, es la manifestación de la gloria de Dios. Y cuando en ti no hay gloria, cuando no hay manifestación de ese fuego del Espíritu, entonces, sin darte cuenta, eres una víctima del espíritu religioso que te ha envuelto, te ha consumido. Ay, es que yo no siento orar. ¿Quién te dijo que para orar, para buscar a Dios hay que sentir? No es sentir, es responsabilidad, es disciplina. ¿Sabes qué más ha pasado? Un retroceso en nuestras convicciones de fe. Ya hasta pensamos dudar a Dios. Estamos cuestionándolo todo. Nos hemos vuelto criticones. Estamos señalando a todo el mundo, la falta de todo el mundo, en vez de nosotros, pues presentarnos allí en la presencia del Señor, como decía el propio David, y decía: crea en mí un corazón nuevo.
un espíritu recto. Transfórmame, renuévame. Necesitamos renovación. Cuando hay carencia de disciplina espiritual, necesitamos volvernos a Dios. Nuestra tibieza espiritual no es más que la ausencia de disciplina espiritual. Es hora de establecer hábitos y disciplina que nos acerquen a Jesús. Y yo te hago una pregunta en esta noche. ¿Qué te lo impide? ¿Qué necesitas dejar? ¿Cuándo vas a valorar las consecuencias de no hacerlo? Hoy es el mejor día para hacerlo. Hagámoslo. Vamos a cambiar. Vamos a tomar la determinación. Vamos a ser sensatos. ¿Cuántos matrimonios se han destruido por la ausencia de hombres que han perdido la pasión, han perdido el temor a Dios y están mirando otras faldas? ¿Cuántos están sutilmente cayendo en la trampa de Satanás y volviéndose al juego, al vicio, a las bebidas, al pecado de este mundo? Cuando todo eso te mata, destruye familia, destruye matrimonio. ¿Cuándo vas a comenzar a cambiar? Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha alejado de ti. Eres tú el responsable. Somos nosotros los que tenemos que volvernos a Dios. Ahí donde tú estás ahora escuchando esta palabra, levanta tu mano al cielo y dice: oh Dios de toda gracia, yo sé que tú eres Dios de toda gracia. Perdona mi pecado, perdona mi manera irresponsable de tener doblez de ánimo, de no vivir una vida irresponsable con disciplina ante tu presencia. Vuélvete a Dios en esta noche. Vuélvete a las sendas antiguas. Vuélvete al modelo de Dios, al programa de Dios, a la providencia de Dios. ¿O qué esperas que va a pasar una vida separada y alejándote de Dios? No esperes que tu mañana sea diferente si hoy no tomamos la determinación de cambio. Dios bendiga tu vida. Acuérdate sobre la necesidad de mantener disciplina espiritual. Que la gracia del cielo te alcance en esta hora. Que el Señor Jesucristo te fortalezca y te haga recapacitar en una relación dinámica con Él. Dios bendiga tu vida, tu familia y todo lo que emprendas. Para ti, un abrazo y muchas bendiciones, y nos vemos el próximo viernes en su programa Impacto de Dios en Jesús. RadioPeniel.net presentó tu programa Impacto de Vida en Jesús. Recuerda sintonizarnos el viernes próximo a las 7:30 p.m. hora de la Florida. Bendiciones.